A continuación, damos inicio al segundo panel internacional titulado Ejercer el trabajo social en la provincia de Quebec, Canadá. Desafíos y realidades, a cargo de Luz Helena Cáceres, trabajadora social en Colombia y en Quebec, Canadá. Especialista en procesos organizacionales, comunitarios, de intervención individual y de servicios de salud. Su carrera ha estado centrada en el trabajo con poblaciones desplazadas, en contextos interculturales y en situaciones de vulnerabilidad, desarrollando habilidades en mediación y trabajo interdisciplinario. Actualmente, Luz Helena trabaja en el PRAIDA, que significa Programa Regional de Acogida e Integración de Solicitantes de Asilo. Esto en Montreal, Canadá. Este programa tiene como objetivo ofrecer apoyo integral a personas que solicitan asilo en la región, facilitando su integración social y acceso a servicios esenciales. En su rol, Luz Helena lidera un equipo en el albergue temporal, brindando servicios de aspecto psicosocial a adultos solicitantes de asilo y garantizando su acompañamiento durante todo el proceso de integración. Con un enfoque ético y humano, Luz Helena destaca por su liderazgo, su compromiso social y su capacidad para gestionar proyectos de inclusión y apoyo a las comunidades en situación de vulnerabilidad. Los dejo con el segundo panel, que es de manera virtual y remota. Muy buenos días para todos. ¿Me escuchan bien? ¿Ahí me están escuchando? Te escuchamos. Bueno, si me escuchan, muchas gracias para todos. Espero que estén muy bien. Efectivamente, la presentación que quiero hacer el día de hoy, primero les agradezco la invitación. El interés mío es compartir mi experiencia del ejercicio profesional aquí en Montreal. En tanto que trabajadora social es diferente el contexto, pero vamos a ver a lo largo de la presentación que los desafíos en general son los mismos. Vamos a empezar con la primera diapositiva. ¿Cómo vamos a presentar hoy este contenido? Primero vamos a hablar de cuál es la práctica profesional aquí y la existencia sobre todo de las órdenes profesionales. Y luego vamos a mirar un poco cuál es el contexto y los sectores en los que se intervienen en trabajo social. Luego vamos a ver por qué, aún estando en un país del primer mundo, el trabajo social sigue siendo una profesión muy exigente. A continuación veremos los riesgos que están asociados en el ejercicio de la profesión, sobre todo en lo que tiene que ver con la salud mental. Y para terminar, vamos a ver por qué es mejor prevenir que curar. Algunas alternativas, algunas pistas de acción que pueden ayudarnos justamente a contrarrestar esos riesgos que a los que estamos expuestos. Sé que no vamos a hacer las preguntas del intercambio inmediatamente después de la presentación, entonces los invitaría a que tomen nota para que en la tarde, cuando hagamos el diálogo circular, podamos responder si hay preguntas o cuestionamientos. En la siguiente diapositiva vamos a empezar a ver cómo se ejerce el trabajo social aquí en Quebec. Hablo de Quebec porque, aunque hace parte de Canadá, hay muchas particularidades que son específicas a esta provincia y pues que se diferencian un poco de lo que es el trabajo social en el resto de Canadá. Para ejercer como trabajador social aquí en Quebec se requiere haber cursado el programa de baccalaureat que llamamos nosotros, que es como el pregrado de Colombia, y de 3 años a tiempo completo, y esto otorga el derecho a inscribirse como miembro de la orden. Obviamente hay que pagar unos costos y una afiliación anual, y hay que hacer parte de la Orden de Trabajadores Sociales y de Terapeutas Conyugales y Familiares de Quebec. La existencia de las órdenes es algo muy propio en esta provincia de Quebec, y hay alrededor de 50 en general para distintas profesiones. Obviamente la mayoría son del área de la salud, pero hay otras, todo lo que tenga que ver con el público. Y son entes que están avalados por el gobierno de Quebec. En el caso de la orden propia para los trabajadores sociales, también se incluye a los terapeutas de terapia conyugal y familiar. En el caso de las personas que obtuvimos un diploma, una formación al exterior de Quebec,
También se requiere que hagamos, además de haber hecho la formación, se requiere que hagamos una homologación del título a través del Ministerio de la Inmigración de aquí de Quebec y posteriormente la acreditación con la Orden de Trabajadores Sociales y Terapeutas Conyugales y Familiares de Quebec. Obviamente hay todo un proceso de estudio para poder obtener esa acreditación, que también se tiene que pagar. La existencia de la orden o de las órdenes profesionales tienen como les decía, están avaladas por el Estado de Quebec, pero tienen una misión que es bastante particular, porque no es solamente el apoyo y la regulación del ejercicio de la profesión en tanto que profesionales en ciertas áreas, sino que el objetivo principal de ellos es proteger al público. Se busca que no importa el tipo de profesional que sea o en el área que sea, no vaya a haber nunca un riesgo o un perjuicio para el usuario o para el cliente. Entonces, ese es el objetivo principal de las órdenes. Eso implica que ellas pueden hacer inspecciones profesionales que tienen la autorización y el derecho y la obligación de tratar quejas de cualquier usuario y por lo mismo también de generar sanciones para los profesionales que incurren en faltas graves. Obviamente el índice no es que sea muy alto, pero pues hay casos que se dan y son muchas las quejas y las opciones que hay en tanto que usuario para hacerse escuchar y hacer valer sus derechos si hubiese un riesgo a nivel del profesional que está ejerciendo. ¿Cuál es la diferencia, digamos, entre poder ejercer en tanto que trabajador social o tener la formación y no haber hecho la acreditación con la orden? Pues también se puede ejercer, pero hay grandes diferencias. Particularmente en el caso mío, los primeros años estuve haciendo la intervención social. El cargo aquí se llama como intervenant, una persona que hace la intervención, pero no tiene uno el derecho a firmar como trabajador social, uno. Y segundo, pues no hay acceso a ciertos campos de acción de la profesión. Y el otro gran punto que hace la diferencia realmente es como la parte de la remuneración, porque no es lo mismo ser trabajador social sin aparecer con el título, no estar registrado ante la orden, a tener ya el permiso de ejercer y por lo tanto de acceder a ciertos puestos. Entonces la diferencia siempre es grande. En la siguiente diapositiva vamos a mirar, pasamos a la siguiente diapositiva, vamos a mirar cuál es el contexto en que podemos intervenir como trabajadores sociales aquí en Quebec. Primero, como les decía, los trabajadores sociales que pertenecemos a la orden, hay algunos también que son terapeutas conyugales y familiares de Quebec, somos alrededor de 16,402 en la fecha de marzo del año pasado. De ese total, 16,236 somos solo trabajadores sociales y hay otros que son 135 que son también terapeutas conyugales y familiares y hay solamente 301 que son terapeutas conyugales y familiares. Como se dan cuenta, las profesiones son muy similares y por eso están agrupadas en una misma orden. En términos de los sectores de la práctica profesional, aquí la orientación, digamos, del trabajo social es bastante clínica. Está muy regulada, como lo vamos a ver en las próximas diapositivas, pero eso exige que en la medida en que tenemos que estar tan enmarcados para el ejercicio de la profesión, pues también los campos de intervención son grandes y la gran mayoría, vemos que el 90%, estamos ubicados en el medio institucional. Y realmente medio institucional significa casi que exclusivamente trabajar para el Ministerio de Salud y de Servicios Sociales aquí en la provincia de Quebec. El 10% que resta sea en el sector comunitario, aunque ya son reconocidos trabajadores sociales, pero si les interesa seguir trabajando en el medio comunitario, o en lo que llamamos las prácticas privadas o autónomas, que son, por ejemplo, el caso de los trabajadores sociales que quieren hacer práctica en apoyo a los programas de ayuda a los empleados, que son muy comunes en las empresas de acá. Incluso para nosotros también en la función pública existe el programa de ayuda a los empleados. Entonces es como consultas individuales o de familia y pues allí también se puede dar esa práctica autónoma. Ellos obviamente también están sujetos a las posibles inspecciones que hace la Orden de Trabajadores Sociales.
de aquí de Quebec. Esas inspecciones son programadas, se le avisa con tiempo al trabajador social si va a ser objeto de una inspección. Uno tiene la opción de escoger qué casos o qué archivos va a llevar a la inspección y cómo los va a presentar. Pero pues es algo que constituye también un poco un factor de estrés para muchas personas, sobre todo cuando no hemos estado formados ni acostumbrados a ese tipo de funcionamiento. Bueno, en la siguiente diapositiva vamos a ver por qué, a pesar de estar en un país del primer mundo, seguimos siendo o sigue siendo el trabajador social alguien con una profesión muy exigente. Si nosotros miramos en términos de algo que trabajamos mucho aquí, que son los determinantes de la salud, donde se incluye el ingreso, el nivel de educación, si la persona tiene un empleo, su vivienda, sus condiciones a nivel de la seguridad alimenticia, su raza, si puede ser una persona que está viviendo exclusión social. Todos esos factores para nosotros son cruciales porque son los que determinan el estado de salud. Y como lo decía la doctora Patricia esta mañana, la salud no se limita a la definición que nos da la Organización Mundial de la Salud, sino que realmente va mucho más allá de todos los aspectos que efectivamente pueden determinar en un momento X el estado de salud y de bienestar de la persona. Entonces, eso implica que nosotros aquí también estamos en contacto con una población que es vulnerable, con población que puede vivir diferentes tipos de marginación y cuyo estado de salud es deficiente. El hecho de que en Canadá y particularmente en la provincia de Quebec se recibe muchísima gente de distintas partes del mundo, pues hace que también esa diversidad, ese multiculturalismo genere problemáticas que son múltiples, donde muchas veces los códigos culturales para los que estamos aquí o que vivimos en Occidente son totalmente nuevos, son desconocidos y eso complexifica la intervención. Eso hace que tengamos que tener una lectura más allá de lo que nosotros sentimos que es lo normal, lo correcto, lo lógico aquí, para abrirnos a otros horizontes donde para esas personas pueden estar siendo normales cosas que para nosotros no lo son. Muchas veces tendemos a ver en las evaluaciones como que, ese es un problema porque es desde mi mirada eso no sería lo correcto, pero resulta que para la persona, por su cultura, por el background que ella tiene, eso es lo normal y es así y es correcto. Entonces, eso implica que nosotros debemos trabajar no solamente con nuestros códigos culturales, con los referentes que conocemos, sino también con los de esa persona. Y como les digo, varía dependiendo de dónde viene, de cuáles fueron sus circunstancias en el recorrido premigratorio. Para muchos también existe incluso la barrera lingüística y trabajar con intérpretes. Cuando uno trabaja con intérprete hay siempre el riesgo de que uno no vea como el sesgo que puede haber, porque el intérprete no está solamente para traducir en el idioma, sino para presentarnos la interpretación cultural del contexto del que viene la persona. Entonces, eso para uno como trabajador social puede representar un riesgo importante, un trabajo adicional, porque si en un momento dado la persona que debe hacer el oficio de intérprete está llevando la intervención, tengo que volver a ajustar y entender que soy yo quien lleva la intervención y que a veces terminamos no solamente trabajando con el usuario, el cliente, sino también con el intérprete para poder hacer correctamente la intervención. Entonces, todos esos son desafíos adicionales que nosotros tenemos que vivir. El hecho de estar expuestos constantemente a las situaciones traumáticas o de crisis o situaciones precarias también es un factor que exige, porque ahí desde la persona que llegó porque sí había un problema en su país, hasta alguien que realmente ha vivido la guerra, la tortura, que fue víctima de una persecución extrema. Se pueden haber todos los diagnósticos que queramos desde la psicología. Eso hace que podamos nosotros también en un momento dado desarrollar el trauma vicario o el trauma secundario. Entonces son factores de exigentes para el ejercicio de la profesión. A veces partimos del hecho de que porque es un país del primer mundo, que tenemos como todos los recursos, que todo se puede y muchas veces ese paradigma que se maneja de que lo hay de todo y voy a simplemente utilizarlo, genera también dificultad y genera frustración tanto para la persona que llega como para el trabajador social.
Una de las cosas importantes que yo he constatado es que entre más claridad tengamos sobre el hecho de que los recursos, no importa el área en la que estemos trabajando o interviniendo, son limitados y que eso también tenemos que manejarlo con el usuario, con la persona con la que estamos trabajando, es fundamental, porque si no las expectativas son muy elevadas con respecto a los recursos y a las posibilidades de atención o de servicios que la persona va a recibir. A veces pensamos que si hacemos una evaluación mucho más profunda para tratar de demostrar cuánto la persona ha vivido el trauma y cómo esto la está afectando, que va a haber recursos mayores o más rápido y no necesariamente es así. Entonces, esos son los otros factores que pueden afectarnos también haciendo la intervención. La parte de la reglamentación, que es tan importante y, entre comillas, podríamos decir rígida, cuando se hace la intervención aquí, genera también riesgos en la salud de nosotros como trabajadores sociales, sobre todo para los que venimos de otros países donde la profesión no ha sido tan delimitada, donde no está todo tan sistematizado, donde no hay tanta exigencia desde la parte de la sistematización, de las estadísticas, de los registros, de las referencias. Entonces, para algunos de nosotros que eso es nuevo y que no estábamos habituados a que la nota evolutiva se hace en las primeras 48 horas y a que tienes que entregar esto y a que hay que hacer esto en tal de plazo, pues genera un factor de estrés adicional. Aquí la orden tiene absolutamente todo muy bien delimitado, muy específico, es bastante exhaustivo el código de ética, como el proyecto de ley que regula las órdenes para cada profesión está claramente delimitado. Eso hace que para nosotros, sí, tienes el marco muy claro, es un referente maravilloso, pero al contrario, puede representar también una fuente de estrés adicional. Hablábamos también de la parte de los marcos teóricos que pueden resultar insuficientes o simplemente no adaptados para el tipo de intervención que se tiene que hacer aquí con el enfoque intercultural. ¿Por qué pueden estar no adaptados? Porque muchas veces pensamos que yo trabajé de tal manera y ese enfoque me funcionó en mi país y eso es lo que hay que hacer. Pero aquí estamos en un país multicultural donde ese enfoque que yo tuve siempre y que me funcionó porque todos hablábamos del mismo idioma, todos teníamos los mismos referentes, los mismos códigos culturales, todos compartíamos la creencia religiosa, los valores, todo el contexto cultural. Aquí no, aquí todo se vuelve variable. El hecho de que la ley prevé y acepta ciertas cosas, que socialmente se aceptan otras, que culturalmente son bien vistas ciertas cosas que tal vez para nosotros en la cultura de origen no lo eran, hace que ya debamos tener una percepción, una mirada distinta y por lo tanto adaptar y ajustar no solamente nuestros enfoques, sino el tipo de intervención directamente. La parte de la burocracia también es evidente, sobre todo, como les decía, cuando estamos trabajando ya en la función pública, porque hay constantemente cambios, hay cada vez más exigencias. En este momento, por ejemplo, aquí en Quebec, que concretamente desde diciembre del año pasado se creó una nueva organización, una nueva manera con la que se quiere optimizar todos los servicios y todo, se llama Salud Quebec, Santé Quebec en francés, y está llevando a eso, a que cada vez tenemos que mostrar mayor rendimiento, no necesariamente con mayores recursos tampoco, y pues todo eso representa una carga adicional. La idea de sistematizar, de presentar todo, justificar todo a nivel de la teoría es muy interesante, es necesaria, pero exige una preparación. Y cuando venimos de culturas donde eso no estaba tan establecido, donde no constituía parte de nuestro quehacer profesional, se convierte pues en una carga adicional también y que puede representar riesgos para nosotros a nivel de la salud mental. La parte del funcionamiento del sistema, en el caso de Quebec, sí hay muchísimos servicios, pero en este momento se está alcanzando como un límite exactamente por el hecho de que también se reciben muchísimas personas inmigrantes y eso lleva a que se genere una lentitud en la parte de los servicios.
el sistema simplemente a veces no es capaz de responder a las necesidades de la población en general y de ciertas poblaciones en particular. Entonces, eso también puede llevar a que nosotros nos sintamos un poco como en el desafío de, ok, sé que la persona necesita esto, pero no lo va a obtener inmediatamente. En la práctica, ¿cómo funcionamos? Hacemos que, ok, podemos referir a otra cosa mientras tanto, hay otro programa, hay otro organismo, hay alguna entidad que pueda ir empezando el proceso mientras la persona realmente llega a ser aceptada en el programa o al servicio particular a la que la queremos referir. Entonces, es otro factor que genera estrés para nosotros como profesionales y que también hace que el trabajo sea exigente. Aquí son muy comunes las listas de espera que son largas aún para temas de salud física, pues con mayor razón cuando hablamos de la salud mental o de otro tipo de necesidades y de servicios para la población. Yo nombraba también aquí los enfoques de intervención variados y que no siempre son coherentes. A veces desde nosotros mismos que tenemos ya alguna experiencia o queremos aplicar cierto enfoque porque pensamos que ese es el más adaptado, el que más conviene a la situación en particular de la persona o de la familia o del grupo en el que estemos trabajando. Es importante siempre reconocer como qué tipo de intervención estoy haciendo yo, cuál enfoque estoy utilizando, pero en qué momento con esa misma persona o en ese mismo caso tengo que empezar a trabajar de pronto otro enfoque y sentirse a gusto con ello, porque nos casamos, digamos, con una sola manera de hacer las cosas y a veces eso nos puede afectar en términos de los resultados de nuestra intervención, del trabajo, pero también a nivel personal. Entonces, son factores que tenemos que considerar porque todos ellos constituyen riesgos para el ejercicio de la profesión. En la próxima diapositiva vamos a mirar cómo, un poco ya lo hablamos, pero cómo ese ejercicio profesional nos genera riesgos, sobre todo para la parte de la salud mental. Todas estas situaciones que yo describía antes generalmente terminan en altos niveles de frustración y ansiedad, en ciertos casos incluso depresión. Tuvimos incluso un caso extremo de una persona que se suicidó, una profesional en trabajo social, y es porque justamente si no trabajamos en identificar cuáles son esos riesgos y no nos hacemos conscientes de ellos, obviamente no vamos a poder pasar a través de eso. Cuando hablo de niveles de frustración y ansiedad, digamos que todos tenemos constantemente un cierto nivel de frustración, de ansiedad, porque no pudimos esto, porque no se logró tal cosa con la familia, porque no obtuvo tal servicio. Pero cuando ya eso empieza a subir y no lo estamos manejando, realmente puede ser grave y tenemos que ser conscientes de ello. El agotamiento profesional, que a veces empieza solamente con la sobrecarga de casos, aquí es muy común. Entonces, si reducen la planta de personal, son menos trabajadores sociales, se reasignan los casos y ya cada quien debe asumirlo. Es importante tener una posición clara en torno a eso. Más adelante vamos a ver en las alternativas que yo propongo cómo es necesario posicionarse y trabajarse individualmente para poder realmente llegar a presentar de manera clara cuáles son mis límites y hasta dónde se puede llevar el proceso que me están asignando o la carga que estoy teniendo de casos. A nivel del conflicto de valores, aquí se presenta muchísimo, es otro punto que para mí es bien importante porque cuando hemos sido formados en cierta cultura, donde en el caso de Colombia la religión católica es importante, está muy presente en todo, hace parte de nuestros valores y llegamos a una sociedad como esta donde hay una libertad religiosa, donde ese es un tema que no se trata, obviamente nosotros lo vemos muchísimo a nivel de nuestras evaluaciones porque sabemos que de las culturas de origen para la gran mayoría de personas ese sí es un valor importante y ese sí constituye un factor de protección, por ejemplo, cuando hacemos una evaluación de riesgo suicida y para muchas cosas realmente es un factor de socialización que es necesario en el caso del trabajo que nosotros hacemos con los solicitantes de asilo. Pero culturalmente en Canadá existe la libertad religiosa, hay una apertura total, hay antecedentes históricos, lo que llamaron ellos el rechazo global, la separación de la iglesia y del Estado, porque pues antes era demasiado marcada como la unidad entre estos dos y que
afectó de alguna manera a la población. Entonces, esa ruptura que se dio lleva a que hoy en día para ellos eso no es tan importante. Y si yo llego de un país del tercer mundo, un país en desarrollo, donde para mí esas cosas son importantes, donde es que el aborto no es legal, donde el consumo de la marihuana no es legal, y yo quiero trabajar aquí con una población donde sé que voy a encontrar todo eso, puede haber una brecha importante entre las dos cosas. Entonces es muy importante tener claro que mis valores con los que yo voy a trabajar influencian también el tipo de intervención que yo estoy haciendo y que tengo que ser coherente en ellos, ¿no? Si estoy trabajando con una población y busco el empowerment, la autodeterminación, pero me voy más hacia el lado de la defensa de los derechos, porque es que prefiero decir que mi valor es más la justicia social, pero en el fondo sé que no va a poder avanzar más allá o que la persona ya donde está no va a poder pasar a otra cosa, a otro tipo de servicios, a otro nivel. Seguramente eso puede generar también frustración y desencanto no solamente para la familia o la persona con la que estoy trabajando, sino obviamente para nosotros como trabajadores sociales. Hablé un poco del dilema ético-moral, porque efectivamente pienso que trabajar promoviendo o explicándole a una persona que tiene derecho a ir a abortar si quiere, porque es adolescente, porque por las razones que sea, pero si no estoy totalmente de acuerdo con ellos, si internamente tengo ese dilema, eso también genera estrés y genera inconformidad en la parte de nuestra salud mental. El trauma vicario o secundario y la fatiga de compasión. Es común, sobre todo cuando nosotros vemos, en el caso de acá es muy concreto, lo que aprendí yo hace muchos años allá en la Universidad de La Salle, cuando hablábamos del síndrome del Redentor. Aquí se habla del síndrome del Salvador Blanco. Entonces es a veces pretender que sí, yo estoy en una posición un poco de más poder, de mejores condiciones, y que voy a ser como la persona que va a salvar a este que llega, que no tiene ni siquiera un estatus definido y que tiene condiciones mucho más precarias. Y estoy hablando en el caso de nosotros los que trabajamos con los solicitantes de asilo, las personas refugiadas, pero también estoy hablando de otros sectores de intervención. Ese síndrome del Salvador Blanco, del Redentor, o de que yo voy a ser capaz de sacar a la persona de la situación, es muy, muy común. En el caso de los equipos que yo lidero, me he dado cuenta que entre las personas más jóvenes tiende mucho a producirse ese sentimiento de que yo sí voy a ser capaz y yo tengo que hacer todo esto por la persona, cuando lo ideal es hacer no solamente por la persona, sino también con la persona, ¿no? No es solamente que vamos a nosotros a hacer todo el trabajo para ellos y por ellos, sino que si involucramos a la persona, le devolvemos su dignidad, le devolvemos su poder de usar sus herramientas y de sacar todo lo que ella tiene para poder avanzar en su proceso, pues va a ser muchísimo mejor y muchísimo más práctico. Entonces es importante trabajar el autocuidado, lo vamos a ver ahora, para no llegar a esa fatiga de compasión o pensar que como yo soy quien tiene que hacer absolutamente todo porque estoy viviendo el trauma vicario, pues voy a terminar yo misma en burnout o en licencia a causa de salud. Aquí son muy comunes las licencias médicas de 3, 2, 4 meses, se van los compañeros, los colegas de licencia, porque justamente hay como un agotamiento extremo que ya cuando la persona no puede más, hizo el burnout, entonces se va 3, 4 meses de ausencia y luego regresa. Hay personas que pasan su ejercicio profesional y su vida profesional funcionando de esa manera. Personalmente yo he tenido como mucho cuestionamiento en torno a eso, porque en mi opinión es mejor dosificar nuestro trabajo, saber cuidarnos, saber establecer los parámetros, cuáles son mis límites, qué es lo que puedo hacer, qué es lo que no puedo o no debo hacer, justamente para evitar llegar a esa situación de burnout. Porque a raíz de la acumulación de tanto agotamiento, de tanta ausencia, pues seguramente hay personas que también terminan abandonando la profesión y a veces son muy buenos profesionales, pero que no se saben cómo cuidar y dosificar y por lo tanto llegan a ese punto. Hablamos también del aislamiento profesional porque hay personas que en la misma medida en que consideran que su enfoque es el apropiado y que son los demás los que no están bien, pues fácilmente pueden terminar como viviendo en solo, como digo yo,
pensando que esa es la manera de hacer y eso aísla, ese aislamiento que se vive también es un riesgo importante porque no solamente empieza en la parte profesional, sino muchas veces también a nivel personal. Son personas que a veces terminan separándose, viviendo como condiciones que no serían las ideales para quien quiere ejercer el trabajo social. Es importante también buscar la supervisión clínica o el apoyo con otros profesionales. En la próxima diapositiva les voy a hablar de lo que son los especialistas en actividades clínicas de acá, pero es como una sugerencia que nosotros siempre hacemos, ¿no? No quedarse uno solo con esos casos tan pesados. A veces aquí nosotros pues recibimos casos que a veces son bastante complejos y la idea no es que una sola persona tenga que llevar como el peso de todo eso, sino que lo podamos trabajar en equipo, que podamos compartir para que eso pueda ser mucho más liviano y más fácil para todos. Hablamos también de los sentimientos de impotencia, de incompetencia o infravaloración. Cuando empezamos a sentir que mi trabajo no es el suficiente, que no logré hacer todo lo que quería con la persona, que no es eso lo que la persona esperaba tal vez que yo hiciera, pues termino sintiendo que no soy buen profesional, que no, es que tal vez no hago las cosas como debería. Muchas veces si es en equipo interdisciplinario, con mayor razón, porque como que el trabajo de los demás pareciera que cuenta mucho más y el mío no tanto, a pesar de que, como les decía al comienzo, el enfoque aquí es muy clínico de nosotros como trabajadores sociales, sobre todo todos los que estamos en el área del Ministerio de Salud, en el institucional. Pero pues es necesario eso, establecer como claramente cuál es nuestro rol y cómo lo vamos a ejercer con otros profesionales o si es nosotros solos buscando ayuda con otros colegas para poder suavizar y aligerar un poco el peso de esos casos. El riesgo también es de deterioro del estado físico y emocional o de la interacción social. Me encantó ver ahora cómo hacemos ejercicios, hacemos cosas y tenemos propuestas claras porque realmente es a partir del cuidado que nosotros hagamos de nosotros mismos que vamos a poder ejercer. Aquí se da mucho que las personas viven solas. En la ciudad de Montreal solamente más de la mitad de las viviendas están ocupadas por personas solas y eso hace que en la medida en que no estamos tan acostumbrados al mundo social tan fuerte como lo vivimos en nuestros países, a la presencia de la familia y demás, pues también corremos el riesgo de estar muy solos, particularmente en los equipos en los que yo he estado trabajando, cuando veo personas solas o que pues no tienen familia acá o no tienen pareja, etcétera. Insisto mucho en cómo es importante salir, como que no se lleven trabajo para la casa, que no estén todo el tiempo conectados solamente a los casos y los trabajos, porque ese es el riesgo mayor. En alguna oportunidad tenía una persona que, bueno, tenía el caso de una familia y ella vivía sola. Entonces, cuando me dice, no, es que tal vez el fin de semana puedo ir o algo, dije, no, el fin de semana es el fin de semana y haces tus cosas para ti. O sea, es importante encontrar espacios. Aquí, en la medida en que somos una sociedad más individualista, también en parte es favorable porque no se ve mal ir a cine solo, ir a restaurante solo. Yo sé que en nuestras culturas latinas eso es un poco más exótico porque no sale uno tanto tiempo solo ni nada, pero aquí se da y bueno, la idea es que, como les digo yo siempre, ver todo lo mejor de todo y aprovecharlo lo mejor que podamos. Eso puede llevar obviamente también a una disminución de la productividad cuando estamos agotados, cuando sentimos que ya le estamos perdiendo gusto al trabajo, como que es demasiado pesado, como que lo estamos viendo más como una carga, pues obviamente se demuestra en la disminución de la productividad y del aumento del ausentismo laboral. Lo que les decía ahora, las famosas licencias. Aquí son comunes, pero pienso que también depende mucho de cómo se trabaje a nivel de los equipos, particularmente en el trabajo que yo lidero aquí. He buscado siempre que estemos en el mismo equipo los que nos regulamos, para evitar que alguien termine asumiendo más casos de los que puede soportar, incluso cuando vemos que se repite mucho un caso y por casualidad le toca a la misma persona, entonces tratamos de quién toma o cómo podemos hacer para ayudar y para sentir que somos todos los que estamos trabajando en los casos, sino que una persona se quede como con todo ese peso. Les decía que hay casos extremos también del abandono de la profesión. Hay personas que sienten que es muy alta la frustración de no poder hacer, de no poder dar, de no poder obtener esto para la persona o algo. Yo insisto en que la terapia en realidad tiene que primar, o sea, tenemos un mundo que está limitado en sus recursos, en el cual existen ciertas
inequidades y donde efectivamente tenemos es que aprender a lidiar con eso. Y no solamente nosotros como los profesionales, sino también darles a la gente las herramientas y ayudarlas a ver cuáles son los elementos que tienen para lidiar esa no perfección, ese no ideal de la sociedad. Cuando tenemos expectativas muy altas en términos de cuál es el ejercicio de nuestra profesión aquí, sobre todo los que venimos de otros países, que pensamos que es que a la gente se le va a poder dar todo, que sí es posible que accedan a la cirugía inmediatamente. No, la realidad nos está demostrando que no es así y tenemos que manejarlo para evitar justamente caer en esos niveles de frustración tan altos, llegando incluso a la depresión. En la siguiente diapositiva vamos a mirar cuáles son como las pautas o las pistas, las alternativas que podríamos trabajar para prevenir antes que tener que curar. No sé si me ayudan a pasar la próxima diapositiva. Perfecto. Bueno, para prevenir, estábamos hablando de la exploración y validación de sus propios intereses o capacidades para tener la coherencia y el sentido ético. ¿Qué quiero decir con esto? Yo pienso que en la medida en que nosotros mismos conocemos quiénes somos, qué nos gusta, no solamente desde lo personal, sino también desde lo profesional, es importante proyectar, hacer saber que si no me siento a gusto con un tipo de intervención, pues seguramente no debo estar en este lugar o no pertenezco como a ese marco que está propuesto. Particularmente he tenido experiencias aquí con el equipo donde veo la dificultad, sobre todo de personas recién graduadas, a como ajustarse al marco de intervención que nosotros tenemos, donde hay limitaciones, donde hay consideraciones que tenemos que llevar con el ejercicio mismo de la profesión porque no las podemos cambiar, las políticas que están establecidas a nivel del programa, etcétera. Entonces, yo invito siempre a que si no es lo tuyo, no te quedes donde no te gusta, donde no vas a estar bien. Si siempre vamos a estar como con esa indisposición porque es que tengo que hacer esto, pero no es lo que yo quisiera. No estamos haciendo nada contra la persona, solamente que si no tú piensas que no podemos ir con todo lo que la persona quiere y que eso no está bien, no estás en el lugar correcto. Yo sé que en el contexto de Colombia seguramente es más complejo decirle a alguien, no, pues si no está a gusto en este trabajo, vaya hacia otro. Pero pienso que más allá de la necesidad económica que todos tenemos para subsistir y demás, debe primar el hecho de cómo nos sentimos. Estamos a gusto, nos sentimos éticamente bien, ¿sabes? Creemos que estamos haciendo un trabajo adecuado, que estamos ayudando a alguien en realidad en su proceso, sea cual sea el programa o el servicio en el que estemos. Es muy necesario tener como esa coherencia y ese sentido ético para podernos sentir a gusto. Entre más nos sintamos bien, entre más sintamos que realmente estamos contribuyendo a algo, que estamos aportando, que nos estamos desarrollando, eso nos va a permitir crecer. Ese sentimiento de bienestar, el sentimiento de sí soy útil, de estoy aquí porque quiero. Está demostrado que todos los que estamos en las profesiones donde hay relación de ayuda, venimos de historias o de circunstancias o de generaciones en las que se vivieron cosas que nos llevaron a enfocarnos en este tipo de ayuda, pero también es la manera de decir que tenemos que empezar por cuidarnos nosotros mismos y eso empieza en la coherencia y en el sentido de si estoy haciendo lo que quiero y lo que me gusta o tal vez debo cambiar y pasar a otra cosa. Creo que el tener expectativas claras nos lo da ese autoconocimiento y la afirmación. Cuando nosotros sabemos qué queremos, establecemos límites fácilmente de qué es lo que yo no haría o en qué tipo de intervención no voy a entrar porque no me siento lo suficientemente fuerte, porque no tengo tantas habilidades en eso o simplemente porque no me interesa. En el caso de nosotros aquí en Quebec, además digamos, los casos que podemos tener constantemente, indistinto del programa o del área en que estemos, tenemos que considerar todo el contexto, como les decía, multicultural, donde hay tantos factores que pueden intervenir, que pueden incidir de una manera o de la otra, y es necesario que nosotros como profesionales también tengamos una posición ante eso, saber que si la persona está teniendo expectativas muy altas con respecto a algo que no es posible, tengo que trabajar eso para evitar, al contrario, embarcar yo en la frustración de la persona y terminar yo también frustrada e infeliz porque no se pudo o no se logró.
Hablaba también como una manera, otra pista para buscar cómo cuidarnos, es el fomentar o buscar espacios de intercambio clínico y de supervisión. Les había dicho, existen aquí, concretamente para el programa nuestro, tenemos las supervisoras de actividades clínicas o supervisores de actividades clínicas, que son personas que por su experiencia y por su formación pueden ofrecer ese apoyo, esa supervisión, esa asesoría a quienes lo pidan dentro del equipo. Es súper importante porque es una manera de tener otra perspectiva del caso, de la situación que yo estoy llevando y de encontrar elementos de intervención que a lo mejor yo no estoy viendo. Es una manera muy bonita de poder enriquecerse en el ámbito de los enfoques, de que si yo decidí que con ese trabajo el enfoque feminista, porque sí es de tal manera o está la situación, pero bueno, esa persona nos puede decir tal vez el enfoque de la interseccionalidad funcione mejor o a la inversa. Entonces es una oportunidad de crecer. Hay personas que a veces piensan, no, es que ya no quiero, me dicen que hago otra cosa, es que digo, no importa, es otra mirada, es otra perspectiva y todo eso nos va a enriquecer, todo eso nos va a ayudar. Muchas veces el hecho de poder simplemente compartir el caso, de compartir la situación, de demostrar qué es lo que estamos viviendo, qué es lo que estamos sintiendo, es ya demasiado útil. A veces también no vemos cuándo estamos haciendo transfer o contratransfer en una intervención o cuándo me está haciendo resonancia alguna cosa o estoy proyectando algo. Generalmente cuando se va a la supervisión clínica, ahí va a salir qué es lo que está sucediendo, si es que estoy haciendo un transfer, si es positivo, si es negativo, por qué. Y el validar esa parte personal de por qué lo estoy sintiendo así, por qué lo estoy viviendo así, por qué me estoy implicando más con esta persona o en este caso. Yo lo veo facilito con las trabajadoras sociales cuando vienen a verme porque digo, sí, otra vez estás cayendo en lo mismo. Cuando reflejo eso es interesante porque así, como que no me había dado cuenta y eso nos da la facilidad para pasar a hacer y ajustar la intervención dependiendo de eso que estábamos sintiendo o que estábamos pensando. Cuando no somos conscientes de que estamos haciendo un transfer o el contratransfer o bueno, la figura que sea, va a ser un poco más complicado porque podemos estar ahí patinando meses y meses y meses y sentimos que no avanzamos, pero es porque hay algo que no hemos identificado. Y a la inversa, cuando lo identificamos, cuando lo nombramos, cuando sabemos que está ahí, es mucho más fácil ajustar la intervención porque sé que estoy teniendo el transfer o cualquier otro sesgo y eso me va a dar los elementos justamente para corregir y adaptar lo que necesite. Obviamente hablamos de evitar el aislamiento tanto en lo profesional como en lo personal, lo que les decía ahora, el quedarnos con los casos o compartiendo muchas veces información de esa con personas cercanas o con familias no siempre es sano, hay que saberlo hacer en los espacios apropiados, sí, pero sobre todo buscar otros espacios para socializar, donde si por un lado puede ser la parte profesional con otros profesionales, etcétera, también debe ser en la parte personal. Repito, no solamente con la familia, no solamente con los amigos. Es importante tener espacios más allá de nuestra familia, sobre todo para construir, para que hablar de otros temas, para intercambiar ideas a otros niveles, para hacer otro tipo de intercambios que nos permitan no solamente estar focalizados siempre en la intervención, en los problemas, en las dificultades que vivimos. Es necesario. Por supuesto, también lo decía la doctora Patricia esta mañana, todo lo que es la formación y la actualización constante. Es necesario tener una visión actualizada y realista de las problemáticas y también de los paradigmas con que estamos manejando nosotros la intervención. Yo creo que eso es válido no solamente en este país, sino en cualquier otro país. Aquí porque pues, es mucho más necesario en términos de la diversidad de la población, de la complejidad de los problemas y, como les decía, de los referentes que pueden variar muchísimo dependiendo de la sociedad o el país donde la persona estaba y que pues trae consigo. Pero en general pienso que aunque estemos en la misma cultura, el mismo idioma y todo, también hay cambios porque la sociedad es dinámica, es cambiante constantemente, entonces hay necesidad de estarse actualizando. El tener un estilo de vida equilibrado. Vi que hablaron mucho de las actividades que hacemos para cuidarnos, para sentirnos mejor. Cuando nosotros estamos en la relación de ayuda, tendemos a pensar que es simplemente el servicio, estar cuidando al otro, estar ayudando, estar dando, estar ofreciendo, pero hay que tener en cuenta que para estar
bien, dando bien, lo primero que tenemos que hacer es velar por nuestro propio bienestar, asegurar que estamos bien, que estamos en equilibrio. Muchas personas piensan que el equilibrio es si tengo una pareja o si cada quien lo interpreta de la manera que quiera, ¿no? Que hay muchas personas solas, les repito, y eso no impide que haya un equilibrio y que haya un bienestar. Es más en el sentido de buscar actividades. A veces decimos, es que estoy tan cansado, tan cansada que ya no quiero salir, no quiero hacer, simplemente dosificar el tiempo para sacar, de la misma manera que tenemos un tiempo para hacer la intervención, para hacer la visita domiciliaria, para hacer la evaluación, para hacer el informe, para lo que sea, también tiene que haber un tiempo de cuidado para nosotros mismos y actividades y un presupuesto y una organización que vayan en función de eso mismo. Debe ser un objetivo como cualquier otro en la vida a nivel profesional, también en la parte del bienestar personal. Y hablamos del autocuidado integral, ustedes lo decían ahora, alguien hablaba de hacer yoga, de hacer ejercicio, la lectura, la música, practicar los hobbies, viajar, todo eso es necesario. Y muchas veces la parte espiritual que no la vemos tanto o no le concedemos como la importancia, es necesaria, indistinto de la religión que cada quien practique. Yo les digo, es importantísimo tener, así como les decimos a los clientes que eso es útil y necesario para la salud mental, pues verlo en nosotros y también trabajarlo. A veces es tema tabú en algunas culturas, pero yo siempre digo, indistinto de lo que usted pueda compartir o practicar más allá del ejercicio profesional, es cómo lo vive interiormente. Para usted, qué tanta importancia tiene y de qué manera lo está desarrollando y lo está cultivando. Son pistas como esenciales a mi manera de ver. Cuando hablaba al comienzo un poco de la exploración y la validación de sus propios intereses, siento que la parte de nuestra postura profesional también es necesaria revisarla, porque no podemos cuidar de nosotros mismos, ser buenos trabajadores sociales, hacer buenas intervenciones si no estamos conscientes de cuál es nuestra postura a nivel profesional, si no sabemos qué es lo que nosotros como profesionales en una relación de ayuda, que es el trabajo social, estamos desarrollando, estamos aportando. Es necesario que estemos conscientes de que a nivel profesional existen ciertas posturas que lo mejor es que yo las conozca, que me identifique seguramente con alguna, que sepa cuál es la que me identifica a mí como profesional, pero que hay otras y que lo ideal sería aprender de cada una de ellas y utilizarlas dependiendo del momento, del tipo de intervención que yo estoy haciendo. A mi manera de ver, lo veo bastante con los equipos, es como que a veces pretendemos que esto me identifique de esta manera que yo funciono y es así como quiero seguir, pero revisémonos. Si sentimos que en algún momento dado nos estamos agotando, nos estamos exigiendo más de lo mandado o estamos siendo desleales a nosotros mismos, ahí ya hay algo que no está funcionando y es necesario corregir. Como les digo, sea diversificando los enfoques de intervención, sea revisando nuestra postura profesional, pero en todos los casos el común denominador debe ser cuidarnos nosotros mismos. Saber que para poder seguir en la relación de ayuda, para estar interviniendo, para estar en función de los demás, lo primero que tenemos que hacer es velar por nuestro propio bienestar. Y ahí los invitaría a leer una frase que está en la última diapositiva, que es un proverbio de una comunidad religiosa que nos dice que la caridad bien entendida empieza por uno mismo. Entonces, si realmente queremos ayudar a los demás, dar y aportar al mundo porque creemos en el cambio, creemos en la justicia social, creemos en un mejor futuro para todos, lo primero que tenemos que hacer es pensar en estar bien nosotros mismos para poder lograr ese objetivo. Les agradezco muchísimo por su atención. Espero que haya llenado las expectativas un poco con mi intervención. Sí, claro que sí, agradecemos a la doctora Luz Helena Cáceres por su panel y primer panel internacional en este primer seminario internacional de trabajo social. A usted, doctora Luz Helena, muchas gracias.